¿Alguna vez has oído hablar de Lilith? Probablemente no, o quizás solo como un nombre susurrado en las sombras. Pero, ¿y si te dijera que ella fue la primera mujer? No Eva, sino Lilith, creada del mismo barro que Adán, con la misma chispa divina y una voluntad indomable que la llevó a desafiar al propio Creador. Su historia, deliberadamente borrada de los registros oficiales, resuena a través de los siglos, un grito de libertad y rebelión. Si esta introducción ya te ha erizado la piel, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras inmersiones en los misterios más profundos de la historia. Antes incluso de que las estrellas fueran colgadas en el firmamento, antes de que el silencio reinara en la inmensidad, Dios, en su infinita voluntad, decidió llenar el vacío. Separó la luz de la oscuridad, trazó el arco de los cielos y esculpió la tierra en su forma perfecta. Pero, aunque los mares se agitaran y las montañas se elevaran, algo aún faltaba por hacer. Una chispa que hablara, que supiera, que tuviera el poder de ir. Así, a la orilla de aquel nuevo mundo, donde el sol recién nacido aún dejaba rastros dorados sobre las colinas, Dios sumergió sus manos en la tierra fértil. Y de ese barro primordial, Él moldeó dos formas humanas, no una, sino dos, Adán y Lilith, creados al mismo tiempo, nacidos del mismo barro, iguales en esencia y espíritu. Se miraron por primera vez, sin saber aún que, aunque sus cuerpos eran semejantes, sus almas habían sido forjadas para caminos diferentes. El Edén se extendía como un sueño vivo ante los recién nacidos. En cada rincón, la creación de Dios florecía con una armonía perfecta. Los árboles extendían sus ramas hacia el cielo. Sus hojas susurraban como viejos sabios que conocían los secretos del universo. Flores de colores imposibles brotaban por todas partes. Sus suaves pétalos captaban la luz del sol, mientras ríos cristalinos corrían como cintas de plata por los valles. El jardín no conocía muerte ni tiempo. Las estaciones no cambiaban, y el viento, siempre suave, acariciaba la piel como un recordatorio constante de la paz eterna. Todo, absolutamente todo, tenía un propósito claro. Era el paraíso, el reflejo perfecto del orden divino. Pero en esa perfección había algo que Lilith notaba, aunque no pudiera expresar en palabras al principio. Había una falta de libertad, una quietud casi inquietante, como si hasta el aire estuviera confinado a una danza predeterminada. Las mismas flores que florecían también obedecían a una voluntad superior. Nada era libre. De la tierra, ambos surgieron. Lilith observó a Adán, y Adán la contempló. El barro aún fresco en sus cuerpos pronto se transformó en piel, músculos y huesos moldeados a la perfección. Fueron hechos iguales, carne de la misma tierra, dotados del mismo espíritu que vibraba con la energía del cosmos. Desde el principio, sus corazones latieron al unísono y caminaron juntos por el jardín, descubriendo su nuevo mundo. Lilith, en esos primeros días, miraba el Edén con los ojos asombrados. Cada rincón revelaba algo más, una nueva maravilla que nunca había imaginado. Caminaba entre los árboles como si estos la saludaran. Sus ramas se inclinaban suavemente hacia ella. Y aunque compartía esos momentos con Adán, pronto comenzó a notar algo que él no parecía ver. Adán veía el mundo de una manera diferente. Para él, todo era hermoso porque todo estaba en su lugar. No cuestionaba la armonía que lo rodeaba. Se sentía en casa en un mundo perfectamente diseñado para su bienestar. Lilith, sin embargo, comenzaba a notar una tensión interna que no podía explicar, el deseo de algo más, algo que el jardín no le ofrecía. Durante los primeros días, Adán y Lilith recorrieron el jardín como compañeros iguales en todos los sentidos. Exploraban juntos, investigaban los secretos de la tierra y del cielo y descubrían el poder del habla,
un regalo divino que les permitía nombrar a las criaturas que encontraban. La paz del Edén parecía envolverlos, y Adán aceptaba su lugar en esa orden con gratitud. Para él, todo estaba como debía estar. Él y Lilith habían sido creados para disfrutar de aquel paraíso eterno. Pero en Lilith, una chispa de inquietud comenzó a encenderse. Mientras Adán parecía estar cada vez más satisfecho con la vida que llevaban, Lilith sentía una creciente disonancia entre el mundo exterior y su propio ser. Las maravillas del jardín, aunque asombrosas, ya no la llenaban de la misma manera. Había algo más allá, algo que sus ojos no podían ver, pero que su corazón comenzaba a sentir con fuerza. Una tarde, mientras caminaban entre los altos cedros que adornaban el jardín, Lilith rompió el silencio. ¿Alguna vez has sentido que algo falta?, preguntó su voz suave, pero cargada de significado. Adán, sorprendido por la pregunta, la miró con ojos que reflejaban la calma de un río en su lecho. ¿Falta? No, Lilith, respondió. El jardín nos da todo. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Lilith desvió la mirada, sus ojos recorriendo los cielos más allá de las copas de los árboles, como buscando algo que no podía nombrar. Siento, hizo una pausa, el peso de su pensamiento presionando su pecho, que no es suficiente, que hay más. Adán, incapaz de comprender esa inquietud, intentó calmarla. Dios nos dio este lugar perfecto, Lilith. ¿Qué más podríamos necesitar? Pero Lilith ya había comenzado a percibir algo esencial. Su espíritu anhelaba algo que ni el Edén ni Adán podían ofrecerle. Y aunque no supiera qué era exactamente, la certeza de que no podía conformarse con menos comenzaba a arraigarse en su ser. Con el paso de los días, la diferencia entre Lilith y Adán se fue acentuando. Adán, contento con la estructura del Edén, deseaba una vida sin sobresaltos. Era como una hoja en el río del orden divino, dejándose llevar sin resistencia. Lilith, en contrapartida, comenzó a sentirse como una piedra en ese mismo río. Una piedra que no podía seguir la corriente, que deseaba alzar vuelo y ver más allá del curso. Fue en sus interacciones cotidianas que esa diferencia se hizo más evidente. Durante una tarde en que descansaban bajo un árbol de hojas doradas, Adán intentó atraerla hacia él, buscando su compañía, su cercanía. Pero Lilith, que había estado meditando sobre la quietud del jardín, lo rechazó suavemente, apartando su mano. «No quiero ser solo eso», dijo ella con una voz que llevaba consigo todo el peso de su despertar. Adán, confuso, preguntó: «¿A qué te refieres?». Lilith respiró profundamente, buscando palabras para expresar el torbellino de emociones que la invadía. «No quiero ser una parte más del Edén, Adán. No quiero ser algo que sigue un camino predeterminado. Siento que soy más, que soy capaz de algo más allá de lo que Dios nos dio». Adán, sin poder comprender su insatisfacción, insistió: «Pero somos iguales, Lilith. Se nos ha dado todo lo que podríamos desear. No deberíamos necesitar nada más». Lilith lo miró y, en ese momento, comprendió que Adán nunca la entendería completamente. Para él, la igualdad estaba en lo que se había concedido, en la propia creación. Pero para ella, la verdadera igualdad significaba libertad, la capacidad de elegir, de definirse más allá de las reglas impuestas. Y así, en el corazón del paraíso, el conflicto se plantó como una semilla oscura entre ellos. En la perfección del Edén, una sombra comenzó a crecer. No era una sombra visible, sino un vacío entre dos seres que, aunque creados iguales, no compartían el mismo destino. Lilith, con su espíritu indomable, se alejaba poco a poco en busca de respuestas que no encontraba en el jardín. Adán, en su ignorancia serena, aún no percibía que aquella separación anunciaba el principio de algo más profundo. Y en las alturas, más allá de las estrellas, Dios observaba en silencio. El Edén, ese paraíso de eterna serenidad, donde los ríos corrían siempre en su curso perfecto y las estrellas brillaban en una danza ordenada,
comenzaba a cambiar. A los ojos de Lilith, a pesar de la belleza inmutable que la rodeaba, el Edén había comenzado a parecerle una prisión dorada, una jaula hecha de flores y luz. Algo dentro de ella despertaba, una fuerza que no podía ser contenida por los límites del jardín. Esa fuerza al principio era solo un susurro en su interior, pero con el paso del tiempo, ese susurro se convirtió en un grito que exigía ser oído. Y así, lo que al principio fue una simple incomodidad, pronto se transformó en un conflicto abierto entre Lilith y Adán, un conflicto que no solo afectaría su relación, sino que alteraría el curso del tiempo y del destino de la humanidad. No olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal para más historias como esta. Las discusiones entre Lilith y Adán comenzaron con pequeños desacuerdos, sutiles diferencias en cómo percibían su entorno. Adán, cada vez más satisfecho con la vida en el jardín, veía la perfección en cada rincón. Para él, el propósito de su existencia era claro: vivir en armonía con el Edén, disfrutar de sus frutos y cumplir con la voluntad de Dios. Pero Lilith veía en esa conformidad algo que la inquietaba profundamente. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un árbol centenario, Adán, buscando reafirmar su conexión con Lilith, intentó acercarse a ella, como tantas veces antes, con una intimidad que en él era natural. Pero esta vez, Lilith lo rechazó con una firmeza que él no había anticipado. «¿Por qué te apartas de mí?», preguntó Adán, su voz teñida de una suave perplejidad. Lilith lo miró a los ojos, sus pensamientos buscando las palabras adecuadas. Era difícil explicar lo que sentía, una mezcla de incomodidad y deseo de algo que ni siquiera Adán podía darle. «No me aparto de ti, Adán», dijo ella, su voz suave pero firme. «Me aparto de la idea de ser menos que tú. No deseo estar bajo tu dominio». Adán frunció el ceño, incapaz de comprender completamente sus palabras. Para él, la idea de dominio no existía en el Edén. Dios les había dado todo para compartir y no veía en sus acciones ninguna imposición. «Pero yo no te domino», insistió Adán. «Somos iguales, compartimos este jardín igualmente. Lo que hacemos, lo hacemos juntos». Lilith, que había guardado sus dudas por tanto tiempo, sintió en ese momento que ya no podía quedarse en silencio. «No somos iguales, Adán. Aunque fuimos creados del mismo barro, nuestras expectativas no lo son. Tú caminas con los ojos fijos en este jardín, satisfecho con lo que te han dado. Yo quiero más. Quiero ser libre, libre para decidir mi destino, para trazar mi propio camino, incluso si eso significa alejarme de ti». La tensión en el aire era palpable. Adán, cuya visión del mundo estaba profundamente arraigada en el orden divino, no podía entender el impulso de Lilith de separarse de esa orden. Para él no había mayor bendición que vivir en el Edén bajo la gracia de Dios, con una compañera a su lado. ¿Por qué Lilith buscaba algo diferente? «¿Qué más podrías desear, Lilith?», preguntó con genuina confusión. «Aquí tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que somos es perfecto. ¿Por qué te niegas a aceptar este don divino?». Lilith sintió una ola de frustración mezclada con tristeza. Sabía que Adán no entendía lo que ella sentía, que él no podía ver el mundo como ella lo veía, pero también sabía que no podía traicionarse a sí misma para complacerlo. «No quiero ser un reflejo de ti, Adán. No quiero vivir bajo la sombra de tu voluntad, ni la de nadie. Fui creada igual que tú y no aceptaré ser menos. No me someteré a tu deseo ni a tu necesidad de control». El momento de la verdadera ruptura entre Lilith y Adán llegó cuando éste, impulsado por la incomprensión y el deseo de mantener la armonía, intentó, sin mala intención, imponer su voluntad sobre ella. En un acto que reflejaba el desequilibrio invisible entre ellos, Adán intentó que Lilith se uniera a él de forma física, buscando reafirmar la conexión que sentía que se desmoronaba. Pero Lilith
sintiendo el peso de una sumisión que no había pedido, resistió con una furia que la sorprendió incluso a ella misma. ¡No!, gritó Lilith, sus ojos brillando con una determinación feroz. «No seré sometida por ti, ni por nadie». Adán se alejó, aturdido, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Jamás había pensado en Lilith como alguien sobre quien debía ejercer control, pero en su confusión no pudo ver que, desde el principio, el equilibrio de poder se había inclinado a su favor. Lilith, frustrada por la falta de comprensión de Adán y sabiendo que su lugar en el Edén ya no podía ser el mismo, tomó una decisión audaz. Si no podía encontrar su libertad dentro de los límites del jardín, entonces tendría que crear su propio camino, más allá de lo que Dios había previsto para ella. Recordó entonces los antiguos secretos, aquellos que susurraban entre las sombras del Edén, verdades ocultas que pocos conocían. Entre ellas, el conocimiento del nombre secreto de Dios, un nombre que, si se pronunciaba con la convicción adecuada, concedía un poder inimaginable, un poder que permitía romper las cadenas invisibles del orden divino. Lilith, en un acto de pura rebeldía, se arrodilló en medio del jardín, cerró los ojos y con la voz temblorosa pero decidida pronunció el nombre. El aire a su alrededor se detuvo. Las hojas de los árboles dejaron de moverse e incluso los ríos parecieron congelarse en su lecho. Era como si el Edén entero contuviera la respiración, esperando el desenlace de aquel acto de desafío. En ese momento, un poder antiguo despertó dentro de Lilith. Sintió cómo su espíritu se liberaba de las cadenas invisibles que la habían atado al Edén y supo que ya no pertenecía a aquel lugar. Había desafiado la voluntad de Dios y al hacerlo había reivindicado su propia libertad. Con el poder del nombre secreto fluyendo a través de ella, Lilith alzó la mirada hacia los cielos. No había nada más que la atara al Edén. Volvió su mirada por última vez hacia Adán, que permanecía en silencio, aún procesando lo que acababa de suceder. Pero ella ya no sentía pena ni remordimiento. Sabía que su destino no estaba a su lado. Con un batir invisible de alas, Lilith se elevó en el aire, dejando atrás el jardín y volando en dirección al horizonte. Su vuelo no fue una huida, sino una declaración de independencia, un acto de todo lo que el Edén representaba. Se dirigió hacia el Mar Rojo, donde las tierras eran salvajes y caóticas, un lugar donde podría forjar su propia existencia sin las restricciones del orden divino. Mientras ascendía, el Edén fue disminuyendo a sus pies, hasta que desapareció por completo en la distancia. Lilith, la primera mujer, ya no era solo una criatura de Dios. Había reclamado su propio poder y con él su libertad. El jardín del Edén, antes un paraíso de paz, había sido sacudido por el primer acto de rebelión. Lilith, la mujer nacida del mismo barro que Adán, había desafiado el orden divino y había elegido su propio camino. Con su huida, la semilla del caos había sido plantada en el corazón del Edén y el destino de la humanidad había comenzado a cambiar. Pero para Lilith, aquel momento no fue una pérdida, sino el principio de algo nuevo. Su vida, su esencia, ya no dependía de ningún otro ser. Ahora era libre. Tras la partida de Lilith, el jardín del Edén quedó envuelto en una atmósfera de extraña quietud. Los árboles seguían floreciendo, los ríos seguían su curso, pero algo invisible había cambiado. Adán, que ahora caminaba solo entre los verdes caminos del Edén, no podía ignorar el vacío que había quedado tras la huida de su primera compañera. La soledad, una sensación desconocida hasta entonces, comenzó a envolver su espíritu. Dios observaba desde su trono celestial. Aunque el Edén aún brillaba con la misma perfección que había creado, el orden divino había sido perturbado. La primera mujer, creada igual a Adán, había rechazado su lugar en el mundo. Su rebelión, aunque destinada a los márgenes, no podía ser ignorada.
Dios decidió que Adán no debía permanecer solo, pero esta vez la creación de su nueva compañera seguiría un camino diferente. Adán, tras la partida de Lilith, se encontró vagando sin rumbo por el jardín. El Edén, que antes había sido un paraíso de armonía, ahora parecía resonar con el eco de la ausencia. Cada rincón le recordaba a Lilith, los lugares donde habían conversado, los frutos que habían compartido y las sombras donde habían discutido sobre las diferencias invisibles que los separaban. Adán no comprendía del todo lo que había sucedido. ¿Por qué Lilith había rechazado la paz que el Edén ofrecía? ¿Por qué no podía aceptar el orden natural de las cosas, como él lo hacía? Las preguntas llenaban su mente, pero la única respuesta que encontraba era el vacío que ella había dejado. Así, mientras vagaba por el jardín en busca de algo que no podía nombrar, Adán comenzó a sentir el peso de la soledad. El silencio del Edén, antes lleno de paz, se había vuelto una carga insoportable. Dios, en su infinita sabiduría, decidió que Adán no debía seguir en su soledad, pero esta vez la creación de la nueva compañera de Adán sería diferente a la primera. No surgiría del mismo barro que había formado a Adán y Lilith, sino que sería moldeada directamente de Adán mismo, para asegurar una unión más profunda y, sobre todo, una obediencia implícita. Adán, inmerso en el cansancio de la soledad, se durmió bajo el árbol de la vida. Fue entonces cuando Dios, con manos invisibles, tocó su costado, extrayendo una de sus costillas. De esa frágil curva de hueso, Dios creó a Eva, la segunda mujer, destinada a caminar junto a Adán, pero no como su igual, sino como su compañera, derivada de su propia carne. La creación de Eva fue un acto diferente al de Lilith. Mientras Lilith había sido moldeada con la misma sustancia que Adán, Eva fue creada de él, diseñada para complementar, no para desafiar. Sus ojos, al abrirse por primera vez, reflejaban una docilidad que Lilith nunca había tenido. Su alma no estaba cargada del mismo deseo de libertad que había llevado a Lilith a rebelarse. Eva fue hecha para ser parte de Adán, para completar su existencia, no para cuestionarla. Si estás encontrando esta historia fascinante, muestra tu apoyo haciendo clic en el botón Me gusta y compartiendo con tus amigos. Esto nos ayuda mucho a traer más contenido como este. Cuando Adán despertó y vio a Eva, algo dentro de él se alivió. Ya no estaba solo, y en esa nueva compañera veía algo diferente a Lilith. Eva no miraba hacia el horizonte con anhelo, no buscaba respuestas más allá de lo que el Edén le ofrecía. En ella, Adán encontró paz, pero lo que él no sabía era que, en esa paz, también había una sutil sumisión que aseguraría que el conflicto que había tenido con Lilith no se repitiera. El jardín del Edén, bajo la luz de ese nuevo equilibrio, parecía recuperar su antigua armonía. Eva caminaba junto a Adán, y a donde él iba, ella lo seguía. Aceptaba su lugar en el mundo, un lugar definido no por la lucha, sino por la conformidad con el orden divino. No se rebelaba contra las leyes del Edén, ni buscaba más allá de lo que le había sido dado. Mientras Lilith había rechazado la sumisión, Eva la aceptaba con calma. Adán, por su parte, sintió que esta nueva compañera era el complemento perfecto para su vida. Ya no había tensiones, ya no había luchas por poder. Donde Lilith había traído cuestionamientos, Eva traía serenidad. Sin embargo, aunque el equilibrio parecía restaurado, la sombra de Lilith aún se cernía sobre el jardín. En las profundidades del Edén, donde la brisa nocturna susurraba entre los árboles, el nombre de Lilith aún flotaba como un eco olvidado. Adán no hablaba de ella, pero en los momentos de mayor quietud, cuando el jardín dormía y las estrellas brillaban solitarias en el cielo, él recordaba sus ojos llenos de rebeldía. Aunque su cuerpo estaba al lado de Eva, su mente, en algunos momentos, vagaba hacia los recuerdos de Lilith, la mujer que había volado hacia su destino en el Mar Rojo.
Aunque Lilith ya no estaba en el Edén, su presencia no había desaparecido por completo. Eva, creada para ser la compañera ideal de Adán, no conocía la historia de Lilith, pero en lo más profundo de su ser, una parte de ella sentía la sombra de lo que había sucedido antes de su llegada. Aunque Eva aceptaba su lugar, no podía evitar sentir, en lo más íntimo de su alma, una inquietud, como si en algún rincón del Edén, algo que nunca había visto la estuviera observando. Lilith, desde su exilio en el Mar Rojo, había pasado a convertirse en una figura demoníaca en la tradición judía, una madre de demonios que acechaba en la oscuridad. Pero más allá de las leyendas que comenzarían a nacer en torno a su figura, ella permanecía como un símbolo de lo que Adán había perdido. Una compañera que, aunque desafiante, había sido su igual en todo. El nombre de Lilith, aunque no pronunciado, permanecía en el aire como un susurro entre los vientos del Edén. El jardín había cambiado para siempre, y aunque Eva se hubiera convertido en la nueva compañera de Adán, la historia de Lilith nunca desaparecería por completo. Adán, incluso en los momentos más felices con Eva, no podía borrar de su mente la rebelión de su primera compañera. La historia del Edén había tomado un rumbo. Eva, la segunda mujer, había sido creada para asegurar la paz y el equilibrio que Lilith había rechazado. Pero la huida de Lilith, su rebeldía, no sería olvidada. En la perfección del Edén, una sombra siempre permanecería. El recuerdo de la primera mujer, la que se negó a someterse, la que eligió la libertad sobre la sumisión. Y aunque la historia de Lilith hubiera quedado fuera del jardín, su legado continuaría vivo, una cicatriz invisible en el corazón de la humanidad. El Edén estaba completo de nuevo, pero la paz que Adán y Eva disfrutaban no sería eterna. Lilith, en su exilio, se había convertido en algo más que una mujer rechazada. Era un símbolo de la disidencia, una figura que desafió el orden establecido y cuyo eco continuaría resonando en las sombras de la historia. Lejos del Edén, más allá de las tierras bendecidas por la mano de Dios, se encontraba el Mar Rojo, un lugar de misterios profundos, de aguas oscuras y corrientes insondables. Fue allí donde Lilith voló, tras pronunciar el nombre secreto, llevada por el impulso de su propia rebelión. El Edén, una prisión dorada donde sus alas invisibles habían sido atadas por la voluntad divina, quedó atrás. En el Mar Rojo, Lilith encontraría una nueva vida, pero no sin pagar un precio. Desde su huida, su historia comenzó a cambiar. Aquella que había sido creada igual a Adán, aquella que había caminado por el jardín como su compañera, ahora se convertiría en algo mucho más sombrío y temido. En las sombras de las leyendas que surgirían, Lilith sería recordada no como la mujer libre que desafió el orden divino, sino como un ser peligroso, una madre de demonios, la personificación de la rebelión descontrolada. El Mar Rojo no era como el Edén. Aquí no había flores eternas ni ríos que fluían en perfecta armonía. Aquí, la naturaleza seguía sus propios impulsos, caóticos y desafiantes. Las aguas eran profundas y turbias, y los vientos que soplaban sobre ellas traían consigo ecos de antiguos secretos. Lilith encontró en este lugar la libertad que había anhelado, pero con esa libertad vino una soledad que pesaba sobre ella como una sombra. En las orillas del Mar Rojo, Lilith se sentaba a contemplar las olas que rompían contra las rocas, sintiendo el poder de un mundo que no era regido por las reglas divinas del Edén. Aquí, su espíritu comenzó a cambiar. Las marcas del Edén, la armonía y el orden que habían sido impuestas sobre su ser, se desvanecieron poco a poco. Con cada día que pasaba en aquel lugar, su conexión con el mundo de los hombres y de Dios se debilitaba, y una nueva fuerza, una oscuridad antigua, comenzó a crecer en su interior. Lilith no estaba sola en el Mar Rojo. En las profundidades de sus aguas y en las sombras de sus costas habitaban seres que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra.
espíritus y demonios que habían sido rechazados por el orden divino. Esos seres, atraídos por el poder de Lilith y su rebeldía, comenzaron a reunirse a su alrededor. Al principio eran solo presencias, sombras que susurraban en la oscuridad, pero con el tiempo, Lilith se convirtió en su reina. Lilith, que había sido creada con el propósito de ser la compañera de Adán, se transformó en algo completamente diferente. En su exilio comenzó a concebir descendencia, pero no hijos como los humanos concebían, sino seres que reflejaban el caos y la oscuridad que habitaba en su alma. De sus uniones con los demonios del Mar Rojo nacieron criaturas temibles, seres oscuros que no conocían el orden del Edén ni las leyes de los hombres. Esos hijos, conocidos como Lilim, vagaban por las noches, llenando el aire con gritos y susurros. La imagen de Lilith ahora se oscurecía aún más. En las leyendas que surgirían en los siglos venideros, su figura sería temida. Ya no sería vista como la mujer que desafió a Adán en busca de igualdad, sino como una fuerza del mal, la madre de los demonios. Se decía que acechaba en las sombras de la noche, buscando a los hombres para robarles su vitalidad y a los niños para llevárselos consigo al reino de los Lilim. En tradiciones rabínicas, ella era una amenaza para los recién nacidos y para las mujeres que acababan de dar a luz. Se decía que Lilith, consumida por la ira y la venganza, atacaba a los bebés, especialmente a los varones, buscando reemplazar la vida que había perdido en el Edén. La tradición la convirtió en un símbolo del caos y del desorden, una advertencia de lo que sucedía cuando una mujer desafiaba el orden establecido. Pero Lilith, desde las orillas del Mar Rojo, observaba el mundo que la temía y comprendía que su destino estaba sellado. Su rebeldía había creado una distancia insuperable entre ella y el mundo de los hombres. Ya no podía volver atrás. El Edén y todo lo que representaba se habían convertido en un recuerdo distante, y en su lugar se erigía un nuevo reino, oscuro y lleno de poder. Las historias de Lilith se extendieron con el tiempo. En las noches más oscuras, cuando la luna brillaba con más fuerza, se decía que Lilith volaba sobre la tierra, acompañada de sus hijos demoníacos, acechando a los desprevenidos. En algunos relatos se hablaba de su capacidad de seducir a los hombres mientras dormían, drenando su fuerza vital y dejándolos débiles al amanecer. Era vista como una figura de peligro, una fuerza que había elegido el caos sobre el orden y por eso había sido relegada a la oscuridad. En los escritos místicos y cabalísticos, Lilith adquirió un papel aún más complejo. Se le atribuían poderes sobre la muerte, el sexo y los sueños. Era una presencia que acechaba en las noches, cuando los hombres eran más vulnerables a sus deseos ocultos. En la Cábala, Lilith se convirtió en un símbolo del poder femenino desatado, sin restricciones, capaz de destruir lo que estaba en su camino. Se le asoció con el mal, pero también con el conocimiento prohibido, aquel mismo conocimiento que había llevado a la caída del hombre en el jardín del Edén. Las mujeres, en particular, eran advertidas sobre la influencia de Lilith. Se decía que, si no se protegían con amuletos u oraciones, Lilith podría reclamar a sus hijos o incluso poseerlas, llevándolas a desafiar las reglas que la sociedad les había impuesto. Lilith, en ese sentido, se convirtió en el símbolo de lo incontrolable, de lo que no podía ser domesticado. A pesar de la demonización que caería sobre ella en los siglos siguientes, en las costas del Mar Rojo, Lilith contemplaba su vida y su destino con una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que había sido relegada a las sombras, que el mundo de los hombres la había transformado en una figura temida, pero también sabía que había elegido su propio camino, que no había cedido a las fuerzas que buscaban subyugarla. En su exilio, aunque lleno de oscuridad, Lilith había encontrado algo que nunca tuvo en el Edén:
su libertad. Lilith no se arrepentía de su decisión. Sabía que su lugar en el Edén nunca habría sido verdaderamente suyo. Allí habría sido solo una parte del plan de Dios, una figura subordinada al destino de Adán. Aquí, en las tierras salvajes del Mar Rojo, ella era su propia reina, la dueña de su destino. Aunque la humanidad la temiera, Lilith entendía que su nombre perduraría, no como una mujer sumisa, sino como una fuerza que había desafiado el orden divino y había sobrevivido. Lilith, la primera mujer que había sido creada igual a Adán, había sido relegada a los márgenes de la existencia humana, convertida en una figura demoníaca por las leyendas y las tradiciones. Lilith aceptó su nuevo papel con una mezcla de resignación y poder. Sabía que, aunque su historia hubiera sido distorsionada, el eco de su rebelión continuaría resonando en la oscuridad. El mundo la había transformado en un símbolo del mal, pero Lilith sabía que, en lo más profundo de su ser, seguía siendo la mujer que había elegido la libertad sobre la sumisión y que los hombres la temieran. En cada acto de rebeldía que surgiera en el futuro, su espíritu estaría presente como un susurro en la oscuridad, recordándole al mundo que el poder de elegir el propio destino siempre tiene un precio. El jardín del Edén, bajo la luz constante del favor divino, era ahora el hogar tranquilo de Adán y Eva. Los días pasaban en calma, sin sombras que oscurecieran su existencia. Adán, habiendo encontrado en Eva la paz que Lilith no le había dado, se sentía completo, ajeno a las tensiones que una vez habían perturbado su alma. Eva, por su parte, aceptaba el Edén como la perfección absoluta, sin deseos de rebelión ni dudas sobre el propósito de su existencia. Pero en el Edén, como en todo paraíso, había una sombra oculta, algo antiguo acechaba en sus confines, algo que no pertenecía a la orden creada por Dios. Esa sombra era Lilith, la primera mujer, la que había rechazado la sumisión y volado hacia su destino en las tierras salvajes del Mar Rojo. Aunque desterrada, su presencia aún se sentía en el Edén, no de forma física, sino en el susurro del viento, en el susurro de las hojas por la noche y en el eco del árbol prohibido. Lilith, observando desde su exilio, no había olvidado a Adán ni el jardín del que había huido. Desde la distancia veía a la nueva pareja que habitaba en el lugar que una vez fue suyo, y un sentimiento de venganza comenzó a crecer en su corazón. Si ella no podía habitar el Edén, si su libertad había tenido el precio del exilio, entonces ella se aseguraría de que Adán y Eva tampoco lo mantendrían para siempre. En las profundidades del jardín crecía el árbol del conocimiento del bien y del mal. Su fruto, brillante y tentador, pendía en sus ramas, prohibido por la voluntad divina. Dios había advertido a Adán y Eva que nunca debían comer de aquel árbol, pues en él se ocultaba un conocimiento que no les era permitido poseer. Sin embargo, allí estaba, siempre visible, atrayendo miradas furtivas y curiosidad reprimida. Fue allí, entre las ramas del árbol prohibido, donde la serpiente se deslizó por primera vez ante los ojos de Eva. Pero esa serpiente no era simplemente un animal del Edén. En muchas tradiciones se dice que la serpiente era una manifestación de Lilith, regresando al jardín para cumplir su venganza, para romper la paz que había sido restaurada después de su exilio. La serpiente, ágil y silenciosa, se acercó a Eva con una suavidad casi hipnótica. Sus escamas reflejaban la luz como el brillo del agua bajo el sol, pero era su mirada la que capturaba la atención de Eva. Una mirada antigua y llena de un conocimiento que la joven mujer no podía comprender. ¿Es cierto que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?, susurró la serpiente, su voz suave, pero cargada de una malicia oculta. Eva, sorprendida, pero curiosa, respondió: «Podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto del árbol que está en el centro del jardín,
Dios nos dijo que no debíamos comer de él, ni siquiera tocarlo, o moriremos. La serpiente dejó escapar un sonido que era casi una risa. No moriréis, susurró de nuevo. Dios sabe que cuando comáis de ese fruto, vuestros ojos se abrirán y seréis como él, conocedores del bien y del mal. Las palabras de la serpiente calaron hondo en el corazón de Eva. Nunca antes había sentido tal duda, tal inquietud. El jardín siempre había sido perfecto y ella nunca había cuestionado la voluntad de Dios. Pero ahora, ante aquel árbol y ante la serpiente, una chispa de curiosidad comenzó a arder en su interior. La serpiente, enrollada en las ramas del árbol del conocimiento, observaba a Eva con una paciencia infinita. Sabía que la semilla de la duda había sido plantada, y con cada palabra que pronunciaba, esa semilla germinaba, alimentada por el deseo oculto de saber, de conocer aquello que Dios había reservado solo para él. Si comes de ese fruto, Eva, continuó la serpiente, serás como los dioses. No te quedes ciega ante lo que podría ser tuyo. La verdadera libertad está en el conocimiento. Esas palabras resonaban con fuerza en el corazón de Eva. En ellas, aunque no lo supiera, escuchaba el eco de la propia rebelión de Lilith. Aunque Eva no pudiera percibirlo, la voz de la serpiente traía consigo la sombra de la primera mujer, aquella figura olvidada que había pronunciado el nombre secreto de Dios para huir del Edén. La misma búsqueda de libertad, el mismo deseo de ser más de lo que le era permitido, estaba ahora presente en Eva, aunque aún no pudiera darle un nombre. Con manos temblorosas, Eva extendió los dedos hacia el fruto brillante. La luz del sol se reflejaba en su piel y por un breve instante el jardín entero pareció detenerse, como si todo el Edén esperara en silencio el desenlace de aquel momento. Cuando sus dedos finalmente rozaron el fruto, un escalofrío recorrió su cuerpo. El fruto, suave y cálido, se desprendió fácilmente de la rama, como si estuviera esperando ser recogido. Eva, sin desviar la mirada de la serpiente, llevó el fruto a sus labios y lo mordió. En ese instante, algo en su interior cambió. El sabor era dulce, pero después de la dulzura, vino un amargo despertar. Era como si un velo invisible hubiera sido arrancado de sus ojos. Todo lo que antes había sido simple y claro, ahora se desmoronaba en complejidad y contradicción. Con el fruto aún en sus manos, Eva buscó a Adán. Lo encontró caminando cerca del árbol de la vida, ajeno a lo que acababa de suceder. Cuando lo llamó, él se acercó, su rostro lleno de tranquilidad, sin sospechar el cambio que estaba a punto de ocurrir. «Yo comí del fruto», dijo Eva, ofreciéndole el resto del fruto mordido. «Prueba y verás lo que yo vi». Adán, confuso, pero confiando en su compañera, tomó el fruto de sus manos y también lo mordió. En el mismo instante, su visión del mundo cambió. Todo lo que antes había sido perfecto ahora parecía roto. La paz del Edén se desmoronaba ante sus ojos y ambos sintieron la vergüenza por primera vez. La desnudez que antes había sido pura y natural, ahora le resultaba incómoda, un recordatorio de su vulnerabilidad. Rápidamente buscaron hojas para cubrirse. En las profundidades del Mar Rojo, Lilith sintió el cambio. Aunque no había estado físicamente presente en el Edén, sabía que su venganza había sido cumplida. El acto de desobediencia que ella había iniciado, el deseo de libertad que la había llevado a pronunciar el nombre secreto de Dios, ahora resonaba en Eva a través de la serpiente, a través del fruto prohibido. Lilith había logrado lo que se había propuesto: romper el equilibrio del jardín y traer consigo el conocimiento que les había sido prohibido. El Edén ya no volvería a ser el mismo. Adán y Eva, así como Lilith, habían probado el fruto del conocimiento y con ello habían abrazado una verdad que los separaba para siempre del mundo perfecto que Dios había creado para ellos. Aunque su destino fuera diferente al de Lilith, la marca de la primera mujer estaba ahora sobre ellos, sellada en su acto de desobediencia. La caída de Adán y Eva fue el resultado de una cadena de eventos
que había comenzado mucho antes, con la creación de Lilith y su rechazo al orden divino. A través de la serpiente, Lilith había regresado al jardín para cumplir su venganza, llevando a la nueva pareja a cometer el mismo acto de rebelión que ella había iniciado. Aunque el Edén aún existía en forma física, la paz que lo había caracterizado había sido destruida para siempre. Lilith, la figura demonizada en las leyendas, la madre de los Lilim y la rebelde original, había dejado su marca en la historia de la humanidad. Su legado, aunque oscuro, sería uno de los más poderosos y duraderos. La caída del hombre no fue solo un acto de desobediencia a Dios, sino el reflejo de una lucha más antigua por la libertad, una lucha que Lilith había iniciado mucho antes de que Eva existiera. El Edén ya no era el paraíso que había sido al principio. Adán y Eva, tras probar el fruto del árbol del conocimiento, fueron expulsados del jardín. Las puertas se cerraron para siempre tras ellos, y los ángeles con espadas de fuego fueron puestos como guardianes para que nadie más pudiera entrar. El paraíso que antes había sido la morada de la perfección, ahora era solo un recuerdo lejano para la humanidad. Pero incluso, mientras Adán y Eva se dirigían al mundo exterior, cargados con la pena de su caída, la presencia de Lilith continuaba acechando en las sombras. Aunque ella había sido exiliada mucho antes de la llegada de Eva, su influencia no había desaparecido. Como un río subterráneo, su legado fluía a través de la historia, oculto, pero siempre presente. Este capítulo no narra simplemente el exilio de Lilith, sino cómo su figura fue deliberadamente suprimida de la narrativa oficial, relegada a las sombras, transformada en mito, y sin embargo, cómo su influencia nunca desapareció por completo. Con el paso de los siglos, las historias de la creación y de la caída del hombre fueron contadas y recontadas, pero en esas versiones oficiales, el nombre de Lilith, la primera mujer, fue borrado. En su lugar, Eva fue recordada como la madre de la humanidad, la compañera de Adán, aquella que fue tentada por la serpiente y cuya desobediencia llevó a la caída de ambos. Lilith, la mujer que había desafiado a Adán y a Dios, fue relegada a los márgenes de la historia. Sin embargo, aunque su nombre no apareciera en las narraciones oficiales, la figura de Lilith no fue completamente olvidada. En los márgenes de los textos, en los susurros que se transmitían entre aquellos que conocían los secretos más antiguos, su historia continuaba viva. La tradición judía, en particular, preservó su figura en los escritos esotéricos y cabalísticos, pero lo hizo con una nueva forma. Lilith, la mujer libre, se transformó en Lilith, la demoníaca. Se decía que Lilith había sido castigada por su rebeldía, convertida en un ser oscuro, temido por hombres y niños, la madre de demonios, la que acechaba a los recién nacidos, la que vagaba por la noche buscando almas para corromper. Así es como la humanidad eligió recordar a Lilith, no como la primera mujer, sino como una amenaza, una advertencia de lo que sucedía cuando una mujer rechazaba su lugar. La narrativa oficial, moldeada para perpetuar el orden patriarcal, transformó a Lilith en el símbolo de lo incontrolable, de lo peligroso, mientras que Eva era recordada como la mujer que cayó en la tentación, pero cuya transgresión permitió la continuidad de la humanidad. Lilith fue convertida en la que eligió el caos y por eso fue condenada a las sombras. Comenta aquí abajo. ¿Ya conocías la historia de Lilith? ¿Qué opinas del hecho de que haya sido borrada de la historia oficial? Aunque la narrativa oficial suprimiera a Lilith, su figura no desapareció completamente. En los textos esotéricos, Lilith siguió existiendo como una presencia poderosa y ambigua. En las enseñanzas cabalísticas, Lilith era vista como una figura tanto de mal como de conocimiento. Se decía que había adquirido un poder profundo a través del acto de pronunciar el nombre secreto de Dios, un poder que la conectaba con las fuerzas ocultas del mundo.
En la Cábala, Lilith fue representada como la contraparte oscura de la feminidad. Era la otra mujer, la que no aceptaba su destino como sumisa, la que había elegido un camino diferente. En esta tradición, Lilith se asociaba con el poder de los sueños, con las fuerzas ocultas que operaban en las sombras y con la energía sexual no controlada por las normas divinas. Su conexión con el mal no era simplemente un castigo, sino una manifestación de su rechazo al orden impuesto. Algunos textos la describían como la esposa de Asmodeo, el rey de los demonios, mientras que otros la vinculaban a la serpiente que tentó a Eva, sugiriendo que el acto de la tentación fue, en última instancia, una venganza por su exilio. En las noches más oscuras se decía que Lilith y sus Lilim, los demonios que había engendrado en su exilio, salían a vagar por la tierra, sembrando el caos y la discordia. Pero no todo era oscuridad en la figura de Lilith. Para aquellos que estudiaban los misterios del universo, Lilith representaba algo más que el mal. Representaba la libertad, la capacidad de una mujer para elegir su propio destino, incluso cuando ese destino la alejaba del orden divino. En ese sentido, Lilith era un símbolo ambiguo, tanto temido como respetado, tanto maldecido como poderoso. Con el tiempo, el mito de Lilith trascendió las tradiciones judías y comenzó a ser adoptado por otras corrientes esotéricas y filosóficas. En el misticismo medieval, Lilith fue vista como una figura de poder femenino desatado, un símbolo de la energía sexual y del conocimiento prohibido. En los rituales de magia sexual y prácticas ocultistas, ella era invocada como una fuerza de transformación, una entidad que podía conceder poder a aquellos que se atrevían a desafiar las normas establecidas. Incluso en el silencio de la narrativa oficial, Lilith seguía siendo una presencia en las sombras, susurrando a aquellos que buscaban algo más allá de lo que se les había enseñado. Su figura, demonizada por la tradición, también fue redescubierta como un símbolo de la independencia femenina, de la lucha por el poder propio. Con el surgimiento del movimiento feminista, Lilith fue reinterpretada una vez más. Para muchas mujeres que luchaban por la igualdad y por la libertad, Lilith se convirtió en una heroína, un arquetipo de la mujer que rechazaba ser controlada por las normas patriarcales. La Lilith demoníaca se transformó en un icono de la resistencia, de la lucha por la autonomía frente a las estructuras opresoras. En los escritos de autoras feministas, Lilith pasó a representar el empoderamiento femenino, una figura que había sido condenada por elegir su propia libertad en lugar de someterse. En este nuevo contexto, Lilith no era solo una figura de rebelión, sino una reivindicación. Su historia, aunque oscura y trágica, contenía una verdad universal: el derecho de elegir el propio destino, incluso cuando ese destino desafía las expectativas del mundo. Lilith, la primera mujer, nunca desapareció realmente de la historia. Aunque haya sido suprimida, demonizada y relegada a los márgenes, su presencia nunca fue completamente erradicada. A lo largo de los siglos, su figura evolucionó, adaptándose a las necesidades y luchas de cada época. De la madre de demonios al símbolo del poder femenino, Lilith permaneció viva en la memoria de aquellos que no podían olvidar su rebelión. Aunque la narrativa oficial la haya condenado al olvido, la historia de Lilith se convirtió en una advertencia y una inspiración. Era la historia de una mujer que se negó a aceptar un destino que no había elegido, que pronunció el nombre secreto de Dios y voló hacia su libertad, incluso si esa libertad la condenaba al exilio. Lilith, en última instancia, fue el reflejo de la lucha eterna entre el orden y el caos, entre la sumisión y la libertad. El destino de Lilith es el destino de muchas figuras que eligen el camino de la rebelión. Fue castigada, demonizada y olvidada por aquellos que querían preservar el orden establecido, pero en su exilio,
Lilith encontró una forma de trascender su destino. Su historia, aunque relegada a las sombras, continuó influyendo en la historia de la humanidad. Lilith nunca fue simplemente un demonio. En el corazón de su mito está la historia de una mujer que eligió su propio destino, que se negó a ser moldeada por la voluntad de otros, y aunque el mundo la haya condenado, su legado nunca desapareció. La figura de Lilith, en todas sus formas, sigue viva en las sombras de la historia, recordándonos que el poder de elegir siempre trae consigo consecuencias, pero también una libertad que no puede ser arrancada. Para finalizar, quiero preguntarte, ¿crees que la historia de Lilith nos enseña algo sobre la libertad y la lucha por nuestros propios caminos? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.